Bueno, voy a abrir junto con vosotros la nueva herramienta que hemos comprado para el canal, ¿vale? Es una lijadora pulidora de la marca Angel, me han recomendado. Y vamos a ver cómo funciona. Así que bueno, vamos a ir abriéndola. Bueno, viene en su caja, que se ve bastante bien, ¿vale? Venía precintado, le hemos quitado el precinto, ¿vale? Vamos a ver cómo es por dentro. Bueno. Tenemos un par de manuales de instrucciones, lo típico. Soporte que se ve bastante cómodo. Ya veremos luego cómo va. Nos viene con dos esponjas, ¿vale? Tanto para que sea más abrasivo por la capa final. Aquí tenemos platos de lijadora, ¿vale? Se ve bien. Y bueno, viene con unas cuantas lijas, aquí con la de 120, la de 60, bueno, eso ya luego lo iremos mirando. Y aquí tenemos la máquina, pesa bastante, la verdad, me acabo de dar cuenta, que pesa, pero bastante. Así que bueno, vamos a ver. Se ve que lleva un control digital, no sé, el tacto es bueno. Hombre, la verdad que se ve bastante sólida, así que ahora probaremos a ver qué tal. Bueno, el montaje es bastante fácil, no tiene más. Vamos a ver también el soporte que lleva aquí, se lo vamos a poner para probarla. A ver, que no sé exactamente cómo se pone. Vale, lleva su posición, ¿vale? Habrá que encajarlo aquí dentro. Ya sin poner los tornillos se ve bastante rígido. Así que una vez que los pongamos, parece que va a ir genial. Hombre, si la caja se pudiera dejar la lijadora montada mejor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede tener todo. Hombre, se ve bastante rígida, ¿eh? Se mueve un poco. Vamos a ver si esto tiene algún ajuste que yo no... Esto está bien apretado. Vamos a ver ahora. Vale. Hombre, pesa bastante, no sé lo que pesará, pero... La veo bastante pesada, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a conectarla a ver qué tal funciona. Bueno, comentaros que la lijadora es orbital, ¿vale? No rotorbital. Que me ha comentado el muchacho que parece que es mejor para lijar. La verdad es que no tengo ni idea, ya que siempre he utilizado rotoorbitales. Bueno, vamos a desarmarla, a ver cómo va esto. Ella está conectada. Pues no tenemos luz. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya la hemos enchufado, ¿vale? Vamos a ver esto como... Aquí tenemos un menú, ¿vale? Que no sé exactamente. Vale.
Bueno, ya miraremos la configuración que significa va de 10 al 35, ¿vale? Como ya digo, acabo de abrirla y no sé exactamente cómo va esto, así que vamos a mirar. Manual de instrucciones, lijadora y pulidora, ¿vale? Vamos a mirar, a ver. ¿Qué página es? Español. Aquí tenemos. Vale, va entre 10.000, bueno, digo, entre 1000 y 3500 revoluciones. Y el disco es de 180. Buah, yo creo que no tengo ningún disco tan grande, pero bueno, vamos a probar los que tengo en casa. A ver qué tal. Vamos a probarla aquí mismo. Bueno, vamos a probar la lijadora, a ver cómo funciona. Vamos a probarla primero a baja velocidad. Bueno, primero vamos a ponerle al 10. Como veis, la máquina trabaja bastante bien. Lo único que echo de menos, que los discos sean más pequeños, ya que para los trabajos que realizamos son demasiado grandes. Así que nada, ya iremos viendo en vídeos sucesivos cómo trabaja la máquina. Y espero que os haya gustado el vídeo y poco más. Nos vemos en el siguiente.